¿Cuál hubiera sido el revuelo si al momento en que Pedro estaba negando a Jesús, un pasaje que encontramos en los 4 evangelios, si hubiera hecho un video y se hubiera publicado en las redes sociales de hoy en día? A lo mejor muchos hubieran titulado sus publicaciones como Pedro es un falso apóstol, aquí está la evidencia, está negando a Jesús. Pero cuando uno mira todo el contexto, y esa es la palabra clave de lo que les voy a comunicar en este video, se da cuenta. Si yo miro lo que ocurre más adelante y sigo leyendo, veo que Pedro se arrepiente, llora amargamente, y por ejemplo esa escena hermosa del Evangelio de Juan en la que Jesús restaura a Pedro e incluso le encarga a sus ovejas: cuida de mis ovejas, apacienta a mis corderos. De lo primero que se necesita hacer para evitar malas interpretaciones de la Biblia es precisamente eso. Cuando yo estoy mirando un trocito, no quedarme ahí, sino mirar el contexto, qué dice arriba de este pasaje, qué dice abajo, qué dice en el entorno de ese libro en el que fue escrito. Si es una carta, si es un evangelio, qué dice en general el mensaje de ese libro y qué dice el resto de la Biblia respecto al mismo tema. Volviendo al asunto de Pedro, digamos, después de haber visto lo que ocurrió, cómo él es perdonado, él se arrepintió y el Señor lo restablece y lo restaura, también encontramos, por ejemplo, las cartas de Pedro, de maravillosa doctrina. Encontramos en otros pasajes, como en los Hechos de los Apóstoles, o referencias que Pablo hace a Pedro, donde el ministerio de Pedro fue de columna básica y fundamental en toda la historia de la primera iglesia. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho y dice: la Biblia interpreta la Biblia. Antes de yo llegar a otras conclusiones, primero entender qué dice el texto, mirar que entiendo las palabras, si necesito un diccionario pues lo busco, y también mirar el resto de la Biblia que dice al respecto del mismo tema. Para ubicarnos dentro del contexto literario y el contexto histórico de un pasaje, lo primero que vamos a mirar como fuente es la misma Biblia. Eso es lo que llamamos evidencia interna. Como evidencia externa vamos a tener ayudas, por ejemplo, la arqueología, la historia, diccionarios, cosas que nos van a ayudar a entender el contexto cultural y el momento que estaban viviendo cuando se escribió el libro, cuando lo estaban recibiendo los que lo estaban recibiendo. No vayamos a perder de vista que la evidencia interna para nosotros siempre va a tener mayor valor y mayor autoridad que la evidencia externa, sin desechar la evidencia externa que nos ayuda a ubicarnos en el contexto histórico, pero sabiendo que miles de veces ha ocurrido, y no les estoy exagerando, que cosas que la Biblia había dicho se cuestionan por los que hablan de historia o lo que sea, y dicen: no, eso no pudo haber sido por A o por B o por C, y después llega la arqueología: ay, sí, eso sí pasó, o la historia, el caso de Isaías cuando anunció que el pueblo de Israel regresaba a su tierra y que en un solo día se formaba esa nación. Por siglos se enseñó que eso era simplemente simbólico, que era espiritual, hasta que en 1948 ocurrió literalmente lo que la Biblia estaba anunciando, y de eso estamos llenos de muchísimos casos. Yo siempre digo, la arqueología es como de los mejores amigos de la Biblia, nos ayuda a encontrar muchas cosas que se cuestionaron y después, ay, sí tenían razón. Entonces, nos valemos de esas herramientas para ubicarnos en el contexto histórico, en el literario, más siempre tenemos en cuenta que la evidencia interna, lo que la Biblia dice acerca de esos mismos temas en su propio contenido, es lo que va a tener mayor autoridad para nosotros definir el significado de un pasaje.